Un saludo especial para los asistentes de este curso de bienestar financiero. Continuamos con nuestro aprendizaje sobre el valor del dinero en el tiempo. En este segundo video vamos a hablar de esa relación riesgo-beneficio que está asociado al plazo y a la tasa precisamente. Ya veíamos en el primer video la explicación de la importancia de esas variables, sobre todo la incidencia que tiene la tasa de interés y el plazo en esa relación del valor presente y el valor futuro o del valor del dinero en el tiempo. Quiero, antes de pasar al tema de relación riesgo-beneficio, que recordemos dentro de este concepto del valor del dinero en el tiempo, que veíamos la fórmula matemática donde expresábamos que el valor futuro es un valor que está en función de un valor presente que multiplica a 1 más una tasa de interés y elevado a un periodo de tiempo. Recordemos o aclaremos que el ejemplo en el que habíamos finalizado el video anterior solamente plasmábamos una situación de un año, mientras que cuando nosotros ya tenemos una seguidilla de valores futuros, pues es importante resaltar que en este caso lo que nosotros vamos a tener es una sumatoria de valores, ¿cierto? Entonces, en la medida en que nosotros vamos empezando a aplicar esta fórmula a cada uno de estos periodos de tiempo, pues tendremos que ir modificando nuestra variable n. Con lo cual, si yo quisiera hallar, por ejemplo, el valor futuro del periodo 1, pues esto va a ser igual al valor presente o al dinero que se dispone hoy, multiplicado por, recuerden que este 1 decíamos nos representa un valor del 100% que expresado en términos numéricos es 1, un porcentaje siempre va a estar entre 0 y 100, entre 0 y 100, y estos números normalmente están expresados entonces como números, cuando los llevamos a números enteros, entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, 1 más un porcentaje X, en este caso, pues, no hemos definido aún qué porcentaje, pero esto sería el primer año o el primer periodo. Listo. Entonces, siguiendo con la explicación, para antes de que pasemos a hablar de esa relación riesgo-beneficio, aclaremos que si quisiera hallar el valor futuro en el periodo 2, pues esto estaría determinado es precisamente por el valor presente que yo deposité multiplicado por 1 más una tasa de interés que me define el mercado o que tengo yo como una tasa de oportunidad y elevado al segundo periodo. Y así sucesivamente. Pero entonces, si yo quisiera conocer el valor futuro total de esa secuencia, pues básicamente lo que tengo es que tener en cuenta toda la suma de esos elementos o de esas variables. Eh, va, Aquí también vale la pena mencionar, recuerden, en Excel, cuando yo introduzco las fórmulas en Excel, Excel me lee las cifras cuando yo incluso las agrego como un porcentaje siempre y cuando le ponga el signo por ciento, o de lo contrario, ¿cierto? Si esto es, por ejemplo, el 5%, de lo contrario yo tendría que ponerlo en números decimales 0,05, que me represente ese porcentaje. Esto nace, recuerden que yo explicaba en el video anterior, cuando yo quiero, por ejemplo, saber cuánto es 10 de 100, que decíamos, por ejemplo, esto es un 10%, pues si yo hago esta relación matemática, esto me va a dar 0,01, pero decíamos, ¿qué tal si nos imaginamos que es que este 100 me representa el 100% de una torta, ¿cierto? Y yo quisiera saber es, estos 10, este pedacito, ¿cuánto me representa de todo eso? Entonces, decíamos que aquí el resultado lo obtengo en cifras, pero que si yo multiplico esto por 100, ¿cierto? Miren que aquí tengo una coma, entonces al moverlo estos dos ceros, esto se me va a ir 2 unidades más hacia allá, quedándome un número 10, convertido esto en el 10%. Bueno, pasemos entonces a hablar de esa relación riesgo-beneficio que tenemos con el valor del dinero en el tiempo. Entonces, recordando nuestra fórmula del valor del dinero en el tiempo, si nosotros acá lo que queremos calcular en este momento es, por ejemplo, el valor presente, ese valor presente estaría determinado, aquí tendríamos que despejar, ¿cierto?
pasar todo este término a dividir y tendríamos el valor futuro sobre 1 más el porcentaje y todo esto elevado al periodo n. Esto lo traigo a colación porque pues precisamente nosotros lo que vamos a hacer es un análisis de esa relación riesgo-beneficio. Entonces recuerden que yo les decía que finalmente el resultado de este valor presente, cuando yo tengo una serie de flujos en el tiempo, va a ser la sumatoria de cada uno de esos flujos. Porque en principio, pues yo voy a tener que tener aquí el valor futuro 1 más el valor futuro 2 sobre todo este término, 1 más i o 1 más el interés, elevado al segundo periodo, más luego el valor futuro 3 sobre, nuevamente, el término completo, 1 más i, o más el interés, elevado a la 3, y así sucesivamente nos vamos periodo a periodo hasta la n. O sea que finalmente aquí lo que tenemos es una sumatoria de los valores futuros sobre 1 más i elevado a la cantidad de periodos desde i igual a 1 hasta n, hasta la cantidad de periodos que tengamos. Finalmente, entonces, lo traje a colación porque ahora para que entendamos esta relación riesgo-beneficio, vamos a necesitar comprender esto. Ok, entonces continuemos con este análisis. Nosotros le voy a dar un poco más de zoom. Le voy a dar un poco más de zoom. Aquí lo que tenemos entonces es una cantidad de periodos X, ¿cierto? Tenemos un capital o un valor presente hoy. Yo lo voy a dejar igual por ahora. Digamos que esto lo vamos a entender también como periodos independientes, donde lo que queremos mirar es precisamente cuál es ese valor futuro o ese valor que yo podría obtener si invierto 1.000.000 de pesos hoy y lo invierto a una tasa de interés del 1% por un año, o se invierto 1.000.000 de pesos hoy a un interés del 1%, pero lo dejo por 2 años y así sucesivamente. Voy a enseñar aquí en Excel cómo se maneja la fórmula de la matemática financiera. Nosotros obtenemos aquí en las fórmulas estadísticas, cuando vamos a agregar una función, podemos buscar todas las financieras. Miren que acá, cuando yo le digo insertar función desde este icono, él me trae a mí una ventana con las herramientas de todas las funciones que maneja el Excel. Entonces tenemos las financieras, fecha y hora, etcétera. A nosotros nos interesan las financieras, con lo cual nos limpia un poco más toda esta cantidad de funciones y podemos encontrar más fácil las que estamos buscando. En este caso, también podrían escribir acá la fórmula que están buscando, ¿cierto? Entonces, en la medida en que yo digite, pues él me debe permitir y encontrar todas las que tengan al menos esas letras. Es como le escribí BF, que es el valor futuro, él me dice existe un valor futuro solo y otro tipo de funciones similares como la de el valor futuro con un plan de pagos principal o un valor actual y otras. Por ahora nos interesa solo la de valor futuro. Entonces, cuando le damos a aceptar, él nos dice, vea, usted va a necesitar estas variables. Habíamos hablado de que necesitábamos la tasa de interés, el N, que es el número de periodos. Este pago hace referencia a si hay pagos entre el valor futuro y el valor presente. Por ahora digamos que no hay una serie de pagos, es simplemente un valor a futuro que yo voy a recibir. Valor actual, OVA, es el valor presente. En Excel se conoce como valor actual. Y este tipo lo que me indica es si estos pagos me los hacen a mí de manera anticipada o de manera vencida. Si estoy trabajando de manera anticipada, se trabajará con el número 1. Normalmente, uno de los créditos, la deuda y las inversiones, todo eso se paga al vencimiento, ¿cierto? Entonces sería 0. Si lo omitimos y no ponemos nada, el sistema automáticamente asume que, como tradicionalmente eso es lo que se acostumbra, asume que es un 0 y que el pago se hace al final de cada periodo. Entonces miremos ya la fórmula aplicada acá. ¿Qué tenemos? Como valor de tasa tenemos el 1%, la celda de 3, como cantidad de periodos, n periodos es el 1, pagos, miren que pagos yo no puse nada, lo dejé vacío, y
valor actual debe ir con el signo negativo para que el resultado dé positivo. Recuerden que veíamos en el video anterior que hay una relación inversa entre lo que serían los flujos de un valor actual y un valor futuro. Dependiendo de si yo estoy tomando deuda o invirtiendo, voy a tener un signo y el resto de los flujos va a ir con signo contrario. O sea, si es una deuda, en principio el valor presente que yo obtengo va a ser positivo, pero la serie de flujos que yo debo pagar a futuro van a ser negativos. Por ahora lo que queremos es que él reconozca, supongamos que esto es una inversión y yo lo que hago es que destino 1.000.000 de pesos para invertir y ese 1.000.000 de pesos sale de mi bolsillo, se va para una entidad financiera y yo ya no dispongo de ellos hasta dentro de un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, para mí es una salida negativa, que luego se va a volver en un resultado positivo, que es como podemos ver que obtenemos el resultado acá en esta columna E. Y al final yo no le puse tipo, yo lo dejé así. Simplemente al dejarlo así, él asume que se hace al vencimiento. Miren cómo va creciendo este resultado, ¿sí? En la medida en que yo vaya cambiando. Supongamos que estos periodos son años. Entonces, 1.000.000 de pesos que yo ponga, por ejemplo, en este caso, por 5 años al 1% equivale a 1.051.010 pesos. En 10 años equivaldría a 1.104.622. Si yo llevo esto a un gráfico, lo que voy a obtener es una línea con una pendiente totalmente única, pues, o por unidad, ¿cierto? Aquí el crecimiento está totalmente proporcional porque es el 1% para todos los periodos y yo estoy trabajando cada periodo de manera independiente. Y cada año se me está incrementando o me está pagando el 1%, pero me da un poco más como resultado en el valor futuro asociado a la cantidad de periodos que yo le voy sumando. Vamos a mirar otro análisis. ¿Qué tal si entonces hacemos el mismo análisis de ese 1.000.000 de pesos, pero a una tasa del 5%? Gráficamente, miren cómo empieza a tornarse un poco más curva la línea, ¿sí? Y eso está asociado precisamente a que me está reconociendo una tasa mayor. En la medida en que yo comienzo a ampliar esto más, miren el 10%, claro, no es lo mismo el 10 que el 1. Entonces, cuando yo ya le asigno a esto una tasa más alta, yo puedo ver cómo esto comienza a tener un comportamiento más exponencial y me empieza a reconocer un mayor valor futuro en la medida en que yo obtenga una tasa más alta para esa inversión, ¿cierto? Si yo dejo este dinero, 1.000.000 de pesos, durante 10 años al 10%, a los 10 años voy a obtener 2.593.742. Y finalmente, pues quiero hacer la comparación elevándolo al 20%. Miren ya al 20% cómo esta curva se vuelve mucho más cóncava y nos va mostrando ese comportamiento mucho más exponencial y podemos ir evidenciando cómo a medida que se incrementa el tiempo y que se incrementa la tasa, el resultado es mucho mayor. Si esto lo llevamos a deuda, pues obviamente lo que nosotros vamos a tener es un mayor valor que pagamos al final por una deuda adquirida en su momento. Esto nos va mostrando un poco como esa relación riesgo-beneficio que tiene el valor del dinero en el tiempo y que está afectado por plazo y tasa. Plazo y tasa. En la medida en que el plazo sea más bajito, el cambio no va a ser tan significativo si la tasa es más bajita, pero en la medida en que el tiempo aumenta y que simultáneamente se me incrementa la tasa, el resultado ahí mismo se ve mucho más claro en términos de que crece más exponencial. Hasta ahora esto lo hemos analizado de manera simple, es un interés simple aplicado solamente a cada periodo le voy aplicando el 20% a ese 1.000.000 por la cantidad de tiempo que yo lo tengo. Más adelante pasaremos a ver el ejemplo de interés simple y compuesto para entender entonces un poco más cómo se comportan esas tasas en la medida en que cambia la forma en que yo valoro el capital presente o en la medida en que yo reinvierto esos intereses. Espero que hayan entendido un poco esta relación riesgo-beneficio, que les haya quedado claro, que entiendan la importancia también de la destinación de unos recursos en el tiempo, bien sea para invertir o para tomar deuda, cómo nos afecta notablemente en la medida en que ampliamos los plazos y en la medida en que ampliamos la tasa. Feliz tarde y los espero en el próximo video.